A ver. Mirar. Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Si no me escuchan bien, me avisan para que yo pueda corregir. Bueno, vamos a empezar entonces. La clase de hoy día va a ser corta, ¿ya? Va a ser corta, así que por eso iniciamos un poquito tarde. Hay 36 compañeros estudiantes en la sala. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase, ¿eh? Si no me escuchan, me levantan la mano, me cortan, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a estudiar el grupo 1B. El grupo 1B. ¿No? También se llama grupo del cobre. Estos son estos elementos, este grupo o subgrupo 1B, ¿no? Subgrupo 1B está formado por los elementos, los metales, cobre, plata y oro. Como ustedes ven, todos son metales, no hay no metal acá, todos son metales. Pero este subgrupo, si bien, fíjense ustedes, grupo 1A, o sea, quiere decir que son, digamos así, parientes, entre comillas, del grupo 1A. Pero, pese a que están en el mismo grupo, tienen propiedades muy, muy diferentes. Como vamos a ver enseguida.
Por ejemplo, a ver, en el sentido de la flecha, o sea, hacia abajo, ¿qué propiedades, características, qué propiedades, así en forma de general, van cambiando? Por ejemplo, disminuye la reactividad. La reactividad disminuye. Es decir, que el cobre es, en sí, los tres son poco reactivos. Si lo comparamos con los otros metales, ya sea del grupo 1A o con cualquier otro metal, estos son poco reactivos, Generalmente los metales poco reactivos y que son caros se utilizan como joya, ¿no? Si el oro fuera reactivo con el agua, con el oxígeno, con el dióxido de carbono, en fin, con los factores ambientales, no se podría utilizar como joya ni tampoco la plata. Entonces, por eso se utilizan como joya, porque son poco reactivos. Además de sus otras propiedades, ¿no? Que se lo puede trabajar, como vamos a ver enseguida. Bien, la valencia de este grupo la valencia de grupo es 1 más 1. Esa es la valencia del grupo. Es más 1. Pero como estamos viendo, el cobre puede trabajar con más 1 más 2. La plata solamente con valencia más 1 y el oro con más 1 y más 3, con estas dos valencias. Bueno, las propiedades generales, así de una manera muy general. Al aumentar el peso atómico, o sea, en este sentido de la flecha, disminuye la reactividad. El cobre es más reactivo que el oro, pero como ya le dije, son menos reactivos comparándolo con los otros metales. Pero comparándolos entre ellos, ¿no? El cobre es más reactivo que el oro y que la plata. Disminuye su dureza, otra propiedad también. Entonces, el cobre es más duro, a pesar que son dúctiles y maleables, como vamos a ver por acá. Son dúctiles y maleables, ¿eh? Dúctiles y maleables. Pero, haciendo una comparación entre ellos, la dureza, este es más duro y este es más blando. La dureza va disminuyendo en el mismo sentido de la flecha. En cambio, la densidad aumenta, es decir, el oro es más pesado que la plata y más pesado que el cobre. Entonces, si ustedes se fijan, el oro, fíjense en su tabla periódica, el grupo 1B tiene una densidad de 19,3. De la plata es 10,5 y la densidad del cobre es 8,96. Entonces, fíjense, casi es el doble que la densidad del oro es el doble que la densidad del cobre. Son muy pesados, muy densos. Esa propiedad se usa como vamos a ver en las operaciones de obtención de estos metales a partir de sus menas, ¿no? De sus menas, o sea, de los minerales. Pero, como vamos a ver, el oro y la plata, los tres se encuentran libres en la naturaleza. Pero como el cobre es más reactivo, forma también otro compuesto, lo mismo que la plata. Aquí fíjense. Por ejemplo, la plata, ¿cómo se encuentra la plata? La plata se encuentra pura, acá dice, existen libres en la naturaleza, ¿ya? Los tres existen libres en la naturaleza, pero también se forman compuestos, como estamos viendo acá. Si bien existen libres, también se encuentran formando algunos compuestos. Por ejemplo, la plata se encuentra, ya le digo otra vez, se encuentra libre, pero también se encuentra como sulfuro en un mineral llamado argentita, en el cual se encuentra impurificado con sulfuro
de cobre, sulfuro de zinc y sulfuro de plomo. O sea, en esas menas, en esos minerales, nunca se encuentra sulfuro de plata puro, sino que se encuentra como otros, como impureza, digamos, ¿no? Como este es mucho más valioso que esto, entonces se consideran impurezas. Generalmente estos tres se encuentran, a veces se encuentran juntos. Bueno, el oro se encuentra libre. En realidad el oro no se encuentra formando compuestos, es el único de los tres que solamente se encuentra libre, como oro puro, como oro metálico. ¿Cómo se encuentra el oro? Formando filones. Filones son asentamientos, digamos, ¿no? Haciendo un corte en una roca, son como placas, a eso se llaman filones. También se encuentran en pepitas, seguramente desprendiendo de esto, se encuentra en pepitas y a la arena aurífera. En nuestro país se encuentra un poco así, poco así y más así, como arena aurífera, ¿ya? En Bolivia hay los tres metales hay en Bolivia. Hay plata, hay oro y hay cobre. Sobre todo en esta zona de Potosí, ¿no? En La Paz también hay plata, hay oro. Acá en Santa Cruz lo mismo, también en la parte del Precámbrico. La plata, ya saben ustedes, la zona más conocida como productora, digamos, de plata es el Cerro Rico de Potosí. Entonces, que desde hace muchos años se está exportando, ¿no? Plata, y que también tiene pequeña cantidad de oro. Esa plata viene con oro, con pequeña cantidad de oro. Entonces, existen los tres. El cobre también se encuentra libre en pequeñas cantidades libre y otros minerales que tenemos un sulfuro doble de hierro y cobre, sulfuro de hierro y cobre que se llama calcopirita, o un sulfuro de cobre que se llama calcocina, ¿no? O también se forma en forma de óxido, en forma de sulfuro que es más abundante, o en forma de óxido que se llama cuprita. Aquí se me antoja que calcocine con ese, no con ese. Bueno, eso sería el estado natural de esto. Lo que más se encuentra libre es el oro no se encuentra combinado, solamente se encuentra libre. La plata se encuentra libre y se encuentra como sulfuro. El cobre se encuentra en pequeña cantidad de libre y se encuentra en estos minerales. Bueno, veamos algunas propiedades. Comparado con los otros metales, estos metales, estos elementos, tienen átomos pequeños. Es decir, su radio atómico es pequeño. Su radio diámetro atómico es pequeño en comparación con lo de los metales alcalinos, por decir, ¿no? Por decir, estos son así, digamos, ¿no? ¿No? Así, digamos. Y de los metales alcalinos es así, su diámetro. Entonces, los metales alcalinos son mucho más grandes, pero densos, o sea, el número de orbitales que tiene esto están más apegados. Entonces, eso hace que los átomos sean pequeños y sean densos. Esto repercute en el punto de fusión y en el punto de ebullición. Todos estos elementos, estos metales tienen punto de fusión elevado y punto de ebullición elevado. Tienen punto de fusión y punto de ebullición elevados. Bueno, como le dije anteriormente, son poco reactivos, ¿no? Y eso hace que se lo pueda emplear como joya, sobre todo el oro, ¿no es cierto? Y también la plata, el oro y la plata se utilizan en la elaboración de
de joyas. Joya o artículos, digamos, de lujo, ¿no? Adorno, no solamente son para joyas personales, sino como adorno también. Bueno, entonces tienen una característica que lo hace que tenga aplicación en la industria son estas. Elevada conductividad térmica, son buenos conductores del calor. Elevada conductividad térmica, ¿no? Y elevada conductividad eléctrica. Son buenos conductores de la electricidad y del calor. Por eso es que el cobre, sobre todo el cobre, se utiliza en equipos de transferencia de calor. En equipos en la industria, ustedes saben que hay mucha transferencia de enfriamiento, calentamiento, evaporación, condensación, son procesos físico-químicos. Entonces, en esos aparatos se puede utilizar cobre. Entonces, debido a su elevada conductividad térmica y además que es poco reactivo, entonces se puede aprovechar. Como también van a ver también más acá, son resistentes a la corrosión, o sea, no se corroen. Entonces, ya, entonces es poco reactivo. Se obtienen fácilmente, ¿por qué? Porque como son muy poco reactivos, entonces otro metal lo puede desplazar fácilmente. Por lo tanto, se puede obtener fácilmente de sus compuestos por reducción. Se obtiene fácilmente por reducción de sus compuestos. ¿Ya? Entonces, es una característica. Bueno, vamos a ver aquí vamos a ver alguna obtención, sobre todo del cobre, que nos va a servir como ejemplo. ¿Ya? Después enseguida vamos a ver la metalurgia del cobre. Bueno, entonces, son muy dúctiles y maleables. ¿Qué significa esto? Que se pueden fabricar, fíjense, se pueden fabricar hilos de 1/1000 de milímetro. O sea, hilos son muy delgaditos, casi más delgado que un cabello, casi. Sobre todo con el de todo, el más dúctil es el oro. El mejor conductor eléctrico es la plata, ¿no? Pero, como es obvio, ¿no? No van a ser conductores en la casa, no van a poder conductores de oro o plata, porque, bueno, desaparecerían, ¿no? Entonces, como conductor eléctrico, en la casa se utiliza el cobre. O sea, los cables en los circuitos eléctricos de su casa, de sus hogares, de su casa, son de alambre de cobre. Bueno, entonces, y también se pueden hacer láminas o películas de 1/10,000 de milímetro. En el caso del oro, que es el más dúctil y maleable, es tan delgado que se puede, si ustedes lo ponen en el sol, deja pasar parte de la luz solar, deja pasar eso. Eso se llama panes de oro, le llaman. Actualmente, el oro se emplea como conductor en los equipos electrónicos. ¿Por qué? Porque no es oxidado, no es atacado, es muy buen, y como se pueden hacer películas delgadísimas y hilo muy finísimo, entonces estas dos propiedades se aplican, y como es buen conductor de corriente eléctrica, entonces todas estas propiedades se aplican, por ejemplo, en los conductores para fabricar circuitos, digamos, de la computadora, de los celulares. Hay una anécdota, ¿no? Por ejemplo, la copa o la medalla que iban a entregar en Japón, en los Juegos Olímpicos que se suspendieron, o sea, lo habían fabricado, lo habían hecho de material reciclado, de equipo electrónico. Entonces, eh, actualmente en algunos países se lo recicla y, bueno, no, pero en los países más pobres generalmente, ¿no? Todos los países desarrollados a veces no tienen dónde botar su equipo electrónico y lo llevan a países pobres. Allá, bueno, como no hay trabajo, entonces lo vuelven a deshacer todo
todos los elementos electrónicos lo sacan. Y la parte más importante que ellos saben que contiene oro u otros metales valiosos, reciclables, lo recuperan y lo venden, digamos, ¿no? Claro que es bastante laborioso porque esas partes son pequeñas. Ustedes saben, parte de un circuito electrónico de una celular, de una computadora, de una portátil, de cualquier equipo electrónico es pequeñísimo los conductores. Bueno, entonces, forman aleaciones entre sí, ¿no? Aleaciones. Es una propiedad importante. El cobre, la plata y el oro forman aleaciones. Aleaciones, ¿no? Que son mezcla, digamos así, íntimamente de una, entre átomos, digamos, no hay repulsión de carga ni de otro tipo. Entonces, eso hace que el material sea bastante homogéneo, parezca como si fuera otro metal, digamos, que como si fuera un metal puro, no como si fuera una mezcla de metales. Eso se llama aleación. Entonces, otra propiedad que tienen todos es que forman amalgamas con el mercurio. Forman amalgama con el mercurio. Amalgamas es una aleación, pero es una aleación, como el mercurio es líquido, entonces es una aleación pastosa. No podemos, no digamos que es líquido, pero es pastosa, si se puede dar forma. Entonces a eso se llaman amalgama. Puede escurrir, puede fluir, aunque no es como un líquido, ¿no? Como un líquido. Otra propiedad es que la plata y el oro no reaccionan con el aire. O sea, no reaccionan ni con el aire, ni con el oxígeno atmosférico, ni con el nitrógeno. Peor con el nitrógeno. El nitrógeno es prácticamente no reactivo también. Con el dióxido atmosférico, con la humedad, no reacciona. Entonces son muy estables. Pero más estable es el oro, más que la plata. La plata, ustedes saben, cuando ustedes han puesto un anillo de plata o una cadena de plata, se vuelve negra con el tiempo, ¿no? No es porque no se bañe, sino es porque el sudor contiene azufre y también hay azufre atmosférico. Entonces va reaccionando el azufre con el cobre y con la plata y se forma sulfuro de plata que es de color negro. Y hay que limpiarlo, ¿no es cierto? Con carbonato, no sé con qué se limpia y queda otra vez lustroso. El cobre reacciona, pero en caliente con el aire, ¿no? Reacciona con el oxígeno. Si ustedes calientan una partícula, una placa o un artículo de cobre, va a reaccionar con el oxígeno, pero a unos 200, digamos, poniéndole a la llama a la cocina, por ejemplo, puede ir reaccionando. Como le dije aquí, la reactividad va disminuyendo con la flecha. Bueno, otras propiedades. Aquí continuamos donde va la flecha. Otra propiedad es que reaccionan con los halógenos. Los halógenos, ustedes saben que son los no metales más reactivos de la tabla periódica. Entonces, con esos no metales más reactivos reaccionan. Por ejemplo, el agua de cloro los ataca a los tres. El agua de cloro, como van a ver en laboratorio, es agua a la que se le ha hecho burbujear cloro. Se le hace burbujear hasta que ya el agua se satura de cloro y ya no admita más cloro. Entonces, esa agua saturada de cloro puede atacar, puede formar cloruro de cobre, de plata. Al que más le cuesta atacar es al oro, pero más ataca al cobre y a la plata. El ácido nítrico, como un ácido oxidante, también lo ataca al cobre y la plata, más fácilmente al cobre que a la plata. Inclusive el ácido nítrico sirve, digamos, para hacer la prueba para saber si una joya es de oro o es de cobre. El ácido nítrico reacciona con el cobre, pero no reacciona con el oro. Entonces, usted si lo somete a una joya, una gotita le pone de ácido nítrico, si cambia de color, si reacciona, entonces es que no es oro puro, sino cobre. O sea, hay una mezcla más de cobre, es más cobre que oro. Porque vamos a ver enseguida que las joyas no son oro puro.
No, ¿por qué? Porque el oro es muy blando, se desgastaría. Si usted se pone un anillo de oro y está lavando los platos, está lavando su ropa, está trapeando, bueno, se lo saca, se lo pone, se va a ir gastando. Se desgasta, como usted ha visto las cadenas que se están moviendo y se van desgastando y de un rato a otro se sueltan las cadenas. ¿Por qué? Porque el oro no es duro, es relativamente blando, entonces se desgasta y se sufre un desgaste. Entonces, pero a los tres los ataca el ácido cloro saturado, o sea, ácido clorhídrico acuoso, esto significa una solución de ácido clorhídrico saturada de cloro. Esto, cualquiera de estos tres metales que usted lo ponga en esto, lo va a atacar, lo va a disolver. Y el disolvente por excelencia es el agua regia. El agua regia es una mezcla de ácido nítrico concentrado y ácido clorhídrico concentrado, ambos concentrados. Es una proporción de 3 a 1. No recuerdo más cuál es 3 y cuál es 1. Bueno, usted lo averigua. Pero ambos son concentrados. Este tiene una doble acción. Este es un oxidante fuerte, poderoso, y este es un complejante fuerte. Entonces, tiene una acción oxidante y complejante. Una acción doble, podemos decir. Bueno, vamos a ver la metalurgia del cobre. Ustedes van a ir investigando dónde hay cobre, en qué departamento, bueno, qué mina hay cobre, en qué mina. En la última clase vamos a hablar un poco sobre los minerales que se producen en Bolivia, comentar un poco cuáles son los más valiosos, cuáles se exportan con más frecuencia, cuáles generan más recursos económicos. Seguramente ustedes se lo están viendo en realidad nacional, ¿no? Que es importante eso. Eh, una persona que es muy técnica y no sabe nada de economía puede ser fácilmente charlado, digamos, ¿no? Como sucede con los grupos sociales que son fácilmente convencidos para hacer cosas, para hacer bloqueos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, no sé, estoy suponiendo que no saben, digamos, de economía, no saben de dónde genera plata. La plata de que ingresa al país por dos conceptos, por los impuestos, que son el 60%, o sea, la industria, los negocios, las personas que tienen, eso pagan impuestos. Yo pago impuestos por una actividad que tengo. Y el otro ingreso es por la venta de la materia prima, llámese cobre, llámese estaño, llámese zinc, y por los hidrocarburos. Además que hay otros que se llaman eh, los no tradicionales, hay exportaciones. La soya estaba entre esos alimentos, por ejemplo, soya, los que no, los aceites de soya también se exportan, pero sobre todo soya. Se estaba exportando algunos otros alimentos en mucho más pequeñas cantidades. La quinoa también se estaba exportando, ¿no es cierto? Entonces, esos son los que generan ingresos. No crea que los políticos sacan de sus bolsillos, no, eso sale hasta de los trabajadores. Nosotros trabajadores, los docentes pagamos 16%, 13% de nuestro sueldo, se van otra vez al Estado. Además de eso, nos descuentan para las personas que nunca han trabajado, para tener que tengan un seguro a largo plazo, también nos descuentan una cierta cantidad, no recuerdo ahorita, 1 o 2%. Y para el seguro de salud universal también nos descuentan. Entonces, los políticos lo que hacen es gastarse la plata nomás. O si tienen plata fácil es porque viene de otros lugares que no son de la producción, que no son tan legales que digamos, ¿no? Como son los sobreprecios y todas esas cosas. Bueno, eso ya lo saben ustedes, así que. Pero de todas maneras es bueno comentarle para que no se olviden. La metalurgia del cobre. Bueno, existen dos métodos, depende de cómo se encuentra el metal. Se encuentra, si se encuentra así como un sulfuro o se encuentra como un óxido. O también se puede encontrar como un carbonato de cobre. Es menos frecuente, digamos, ¿no?
Entonces, cuando se encuentra como sulfuro, de estas dos formas, se emplea el método de lixiviación. Se hace la lixiviación con ácido sulfúrico. Y aquí le pongo, ¿no? Cuando son compuestos oxigenados, como la cuprita o como el carbonato de cobre. Entonces se llama lixiviación con ácido sulfúrico y después se hace la electrólisis para obtener cobre. Y cuando se encuentra como sulfuro, esto cuando se encuentra como óxido carbonato, cuando se encuentra como sulfuro de esta dos formas, se aplica el método de fusión. Se funde, bueno, y aquí se encuentra siempre el sulfuro ferroso, se encuentra acompañando al sulfuro de cobre. Después se refina, se hace, bueno, una vez que se obtiene el cobre, se obtiene con otros metales. Puede contener zinc, puede contener plomo. Estos metales que purifican a la plata también pueden impurificar al cobre. Zinc, plomo. Inclusive también puede haber pequeñas cantidades de plata. Cuando existe plata o pequeñísimas cantidades de oro, eso es beneficioso porque cuando se produce la electrólisis, esa cantidad de plata y de oro se depositan y se puede recuperar y con la comercialización de esa pequeñísima cantidad de plata y oro se puede pagar la electrólisis. Es un metal